Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes en su canal Sami Teacher 360, Nuevas Miradas Educativas. Me complace saludarlos. En el video anterior hablamos sobre una estrategia fundamental como lo es el aprendizaje basado en proyectos, AB Pro. Y en él yo les explicaba y les proponía unas etapas para poder desarrollar la estrategia en el aula. En este video vamos a ver un ejemplo para aplicar el aprendizaje basado en proyectos, tanto en educación superior como en la básica y la media. En este video vamos a poder observar cómo desarrollar cada una de estas etapas en el aula de clase dentro de un ejemplo de proyecto de aula. Veamos esta presentación que he preparado hoy para ustedes. El primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo a nivel de educación superior y es un proyecto de aula titulado Diseño e implementación de un sistema automatizado de riego por goteo en energía solar. Digamos que esto es un proyecto que se puede desarrollar en educación superior en los programas, por ejemplo, de ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica o ingeniería ambiental. El objetivo de este proyecto sería desarrollar un sistema funcional de riego automatizado que utilice precisamente la energía solar, ideal para zonas rurales con acceso limitado a electricidad. Digamos que este es el objetivo. ¿Qué asignaturas podrían participar de este proyecto de aula? Podría ser electrónica, programación de microcontroladores, energías renovables, diseño de sistemas hidráulicos o gestión de proyectos, por ejemplo. Este proyecto, entonces, podríamos desarrollarlo de diferente manera siguiendo cada una de las etapas que yo les propuse. Por ejemplo, la primera etapa que yo les había propuesto para aplicar el AB Pro es precisamente construir camino. Y esta etapa consistía en compartir resultados, seleccionar el tema, etc. ¿Qué podemos hacer en el aula un profesor universitario para iniciar esta primera etapa? Que puede durar el tiempo que el profesor considere, un trimestre o un bimestre, un mes, un corte académico, depende de la universidad. Se puede hacer con ellos como estrategias didácticas una lluvia de ideas guiadas, donde los estudiantes puedan conversar en grupo sobre lo que esperan aprender de este proyecto y lo pueden relacionar con las competencias que están desarrollando en la asignatura o en el curso. El profesor también puede proponer una matriz de competencias donde le entrega al estudiante la tabla donde van a mostrarles cuáles son esas competencias técnicas y blandas que ellos van a desarrollar con el proyecto. Se puede hacer, por ejemplo, un mapeo visual donde se usen diagramas, infografías para mostrar cómo ellos van desarrollando los aprendizajes que conectan al proyecto. Para poder ir avanzando en esta primera etapa, se puede consultar expertos donde ellos puedan hacer breves charlas o entrevistas para poder ir identificando cuáles son esas necesidades auténticas en el tema que están desarrollando. Para este proyecto, el riego por goteo con energía solar. También se puede aplicar la metodología Scrum, que está o Kanban aplicadas al aula, donde se puede planear el proyecto. Es decir, ya conocemos la realidad, entonces vamos a planear el proyecto. Se pueden crear tableros por fases, se pueden también inclusive colocar las tareas, las responsabilidades, etcétera. Y de pronto, como entregable de esta primera etapa, se pueden generar contratos pedagógicos o contratos de aprendizaje por equipo. Es decir, un breve documento donde estén los compromisos que tienen los estudiantes, el profesor y cuáles son los productos que se van a entregar y en qué tiempo. Esto hecho como un acuerdo entre profesor y estudiantes. Ahora bien, para aplicar, por ejemplo, la segunda etapa que yo se las planteé, explorar y actuar, el profesor podría entonces utilizar las siguientes secuencias didácticas.
por ejemplo, método de indagación guiada. Esto es un método muy importante porque el profe plantea preguntas claves para que los estudiantes puedan ir a investigar en fuentes confiables y socializar. También se puede proponer en esta segunda etapa, por ejemplo, para desarrollar el proyecto, un mapa conceptual colaborativo, donde cada equipo va construyendo, ¿verdad?, sobre los aspectos técnicos que ha ido investigando, claves para este tema. Les propongo también, ¿por qué no?, una revisión técnica de patentes, papers o algunas normas técnicas que se puedan ir aplicando al proyecto. Entonces los estudiantes pueden ir investigando y revisando estas patentes. ¿Por qué no hacer un estudio de benchmarking? Porque esto va a permitir que el estudiante analice algunas soluciones que se parecen o similares en la industria que se parezcan a este proyecto. También se pueden hacer prototipos rápidos y estos prototipos rápidos van a ser como un boceto donde el estudiante en su equipo va a ir moldeando, por ejemplo, en 3D o construir una versión básica y funcional de ese producto. Se pueden hacer talleres de, por ejemplo, yo propongo unos talleres que se llaman fallar rápido, donde prueban una parte de este diseño y lo ajustan antes de seguir avanzando para poder ir dando pasos seguros. Y por qué no entregar al final de esta etapa una bitácora técnica del proceso, donde cada equipo va a documentar con fotos, esquemas y descripciones lo que han ido haciendo y avanzando del proyecto. En este caso, que es de ingeniería. Pero si el proyecto fuera más de humanidades, sería más un constructo teórico que habría que entregar. Finalmente, la tercera etapa, por ejemplo, se podría trabajar con unas estrategias didácticas muy importantes. Esta etapa, recuerden que yo las llamé mostrar y valorar. El profesor podría, por ejemplo, hacer una feria de proyectos y en esta feria los equipos exponen ante sus compañeros, profesores, invitados o, por qué no, actores externos y a la comunidad sus proyectos de aula para darlos a conocer y mostrar los resultados obtenidos en función del objetivo que se planteó. Ahora, ¿por qué no hacer unos stands de prototipos funcionales donde cada equipo muestra el producto o la solución creada o los resultados del proyecto, con la posibilidad de que las personas que visitan interactúen con el equipo? También se pueden hacer una evaluación cruzada, donde cada equipo evalúa al otro equipo usando una rúbrica, promoviendo allí el juicio crítico y el feedback técnico. También se pueden hacer autoevaluaciones estructuradas, donde cada estudiante reflexione sobre su aporte, su desempeño técnico y el trabajo en equipo que desarrollaron. Pueden entregar al final un informe con un documento que incluya cuáles fueron los logros, las dificultades, los aprendizajes, las mejoras posibles. Esto con la finalidad precisamente de ir logrando esas reflexiones profundas sobre el trabajo realizado. Para ello también se pueden hacer un mapa de aprendizaje visual, que se elabore un mural digital, también puede ser, donde representen gráficamente el camino recorrido, cuáles fueron esos hitos que ellos vivieron, cuáles fallas tuvieron y cuáles logros tuvieron. Eso genera una autorreflexión muy importante. Un panel de aprendizaje clave, donde cada equipo, por ejemplo, elija 3 lecciones técnicas aprendidas y 3 lecciones personales que aprendieron para compartir con el grupo. Finalmente, propongo, por ejemplo, para esta reflexión, las cartas del yo del futuro ingeniero. Estamos hablando de ingeniería, donde los estudiantes puedan escribirse una carta a ellos mismos cuando sean ingenieros con las reflexiones sobre cómo este proyecto impactó en su formación y cómo aportó para su visión profesional. De esta manera, queridos colegas, se puede aplicar el aprendizaje basado en proyectos en las 3 etapas que les propuse a nivel de educación superior. Pero veamos ahora un ejemplo para aplicar el ADPRO
a nivel de básica y media. Por ejemplo, hemos tomado la asignatura para el ejemplo de lengua castellana en 10º grado a nivel de educación media y he traído un proyecto de ejemplo que he titulado Historias de mi barrio, crónicas urbanas desde la voz juvenil, con el objetivo de que los estudiantes investiguen, escriban y publiquen crónicas reales sobre personajes, lugares, situaciones de su comunidad, donde ellos puedan fortalecer sus competencias comunicativas, argumentativas y críticas como unas competencias transversales en función del tema que estén desarrollando. Este proyecto se puede trabajar no solo en lengua castellana, se puede trabajar de manera articulada, ¿verdad? Interdisciplinarmente con otras áreas, por ejemplo, ciencias sociales, que se trabaje historia local, en educación artística, ilustración y fotografía, o en tecnología, diseño de blog y libros digitales. Por ejemplo, se podría convocar a los profesores de estas asignaturas para que se involucren y trabajen de manera interdisciplinar en el proyecto. ¿Cómo podemos desarrollar este proyecto? En la primera etapa, por ejemplo, para construir caminos, podemos aplicar unas estrategias didácticas como por ejemplo la ruta de aprendizaje ilustrada, donde los estudiantes puedan elaborar un afiche o una presentación interactiva donde muestren lo que esperan lograr. Por ejemplo, producir una crónica literaria sobre una problemática local, o sea, ¿qué esperan? Pero presentarlo de manera ilustrada. Se puede también hacer lectura de modelos inspiradores. Por ejemplo, se analizan textos similares, algunas crónicas de algunas personas que hayan escrito, ¿verdad? Y lo que se espera crear. Por ejemplo, se pueden leer cuentos, columnas, obras teatrales breves similares a la crónica que van a escribir. Cápsulas de contexto temático, pequeños videos o pequeñas noticias sobre el tema central del proyecto. Se puede hacer una estrategia que a mí me encanta, que se llama Café Mundo. Esta estrategia se aplica a través de una rotación de mesas con distintas temáticas del barrio, como lo que se busca es hacer una crónica de realidades del barrio, del contexto. En varias mesas se ponen varios temas sobre violencia simbólica, sobre inclusión, sobre lenguaje en redes y todos los temas que querramos profundizar. Y se va haciendo una rotación por mesas. Podemos tener café, dulces, meriendas para compartir con los estudiantes. ¿Por qué no aplicar una encuesta rápida para hacer un sondeo digital? Puede ser un Kahoot, un Mentimeter o un Google Forms, donde podamos mirar e indagar sobre el tema con las personas que viven en el barrio. Para entregar, por ejemplo, podemos hacer un cronograma colaborativo en un papelógrafo o en una herramienta digital, un Padlet, un Trello, donde armen el calendario con los hitos importantes que van a desarrollar en el proceso y que la primera entrega sea precisamente, por ejemplo, el título tentativo, el propósito del texto y una primera impresión del escrito para ir avanzando. Esto en la primera etapa que se llama construir camino. Ahora, en la segunda etapa que yo he propuesto para este proyecto en 10º grado, que se llama explorar y actuar, por ejemplo, se podría hacer una lectura crítica de fuentes variadas. Por ejemplo, leer artículos, crónicas, blogs, entrevistas y que se analicen con una guía de lectura que el profesor entregue o con una rúbrica que yo he llamado rúbrica de credibilidad, donde se saquen unos indicadores para mirar y analizar el texto en su credibilidad. También se pueden hacer fichas de síntesis y análisis de fuentes para organizar la información, por ejemplo, toda esa información que se recopiló por cada estudiante o por cada equipo. Entonces se arman fichas de análisis. Se pueden hacer, por ejemplo, taller de escritura guiada, donde se hagan sesiones que el profesor vaya orientando unos ejercicios
para ir desarrollando esas voces narrativas y revisando la estructura textual, la coherencia y la cohesión que tiene el texto. Se pueden hacer plantillas de texto para que al estudiante le quede más fácil escribir. El profesor puede entregarle unas plantillas como una estructura base para que cada equipo pueda empezar a escribir con confianza. Por ejemplo, cómo se abre una crónica, cómo se estructura un podcast o cómo se estructura la crónica, un esquema que les va a facilitar a los estudiantes la escritura de la crónica. Estas se pueden hacer rondas de retroalimentación entre grupos, presentación parcial del avance, cómo vamos, se pueden hacer visitas al barrio, entrevistas con personas, aplicación en contexto real. Por ejemplo, al final se puede enviar la crónica a un periódico escolar, a un periódico de la ciudad, a la Secretaría de Educación, montar una obra de teatro sobre lo que indagaron en la comunidad, difundir un podcast en redes sociales o en redes escolares. Todo esto se puede hacer como producto de esta etapa, ¿verdad? Donde va a surgir una producción textual en versión borrador, lógicamente, y el portafolio de investigación, donde están todas las fichas y fuentes investigadas. Para terminar este proyecto, que también se puede desarrollar por periodos, por bimestre, por trimestre o por periodos académicos, tenemos la tercera etapa, que es mostrar y valorar. En esta etapa, los estudiantes pueden hacer una muestra literaria, un festival de texto, el profesor lo puede organizar, orales o escritos, que es un evento en el que los estudiantes pueden presentar sus productos a los otros grados, a los familiares, a la comunidad, etc. La galería de proyectos digitales o físicos, donde cada equipo, cada grupo expone su trabajo en un Padlet, en un Canva, en murales físicos, como quieran. Siempre teniendo una rúbrica de evaluación compartida, donde los estudiantes puedan hacer coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación, enfocadas en criterios como, por ejemplo, en qué estructura, con creatividad, uso del lenguaje, impacto de los mensajes. También se pueden hacer debates críticos sobre los productos presentados, donde los estudiantes comenten, analicen los trabajos de sus pares con argumentos constructivos. ¿Por qué no hacer círculos de diálogos, tertulias pedagógicas? Son ejemplos de estrategias didácticas que se pueden desarrollar en esta etapa. Y finalmente, entregar, por ejemplo, un mapa de aprendizaje personales que permite la autorreflexión, donde los estudiantes construyen un esquema visual, por ejemplo, una línea de tiempo, una constelación de estrellas, de planetas, como quieran, con lo que ellos aprendieron durante el proyecto. Y lógicamente se presenta la crónica que se puede enviar a los diferentes lugares. De esta manera se puede aplicar el aprendizaje basado en proyectos definitivamente de una manera creativa, de una manera, digamos, interactiva y de una manera interesante para los estudiantes. Espero que este video les haya servido precisamente para poder ir haciendo de su gestión de aula una gestión cada vez más innovadora. No duden en preguntar, en comentar el video. Si quieren contactarme también por aquí, por mi canal, lo pueden hacer. O si me quieren contar experiencias donde están aplicando estas estrategias en el aula, sería genial para hacer entrevistas con ustedes. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado en un formato diferente, con una presentación diferente, pero siempre buscando hacer de la gestión de aula una gestión más innovadora con nuevas miradas educativas. Nos vemos en nuestro próximo video aquí en Sami Teacher 360. No te lo pierdas.